Aldous Huxley, un famoso escritor, decía lo siguiente: dadme mejores padres y os daré un mundo mejor. En este programa vamos a tratar de abordar precisamente qué es ser padre. Vamos a tratar de contestar a qué reto nos enfrentamos hoy como padres. ¿Qué es lo que Dios nos pide en nuestro rol de padres? Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Adelante. Bienvenido una vez más a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y me alegra mucho que nos acompañes. Hablábamos al inicio acerca de esta idea sobre los padres en cuestión de el ser buenos padres para mejorar el mundo en el que vivimos. Sin duda el tema del ser padre es un tema que deberíamos de analizar con mucho más cuidado, ya que mucho de lo que hagamos como padres entonces va a afectar, ya sea de manera positiva o negativa, a las siguientes generaciones. Qué importante es esto. Quisiera leerte algunas perspectivas que se hicieron en preguntas a algunos padres en diferentes lugares del mundo sobre qué es el ser padre. Por ejemplo, un papá de Inglaterra respondió lo siguiente: ser padre es una tarea de la vida que generalmente emprendes voluntariamente. Aquí puedes poner todo tu amor, cuidado y alegría en aquello que te hace una persona feliz. Y ser padre también te hace sentir muy orgulloso. Me llama mucho la atención lo que menciona este padre de Inglaterra, porque dice que generalmente la ejerces de manera voluntaria. La realidad es que también tenemos la otra parte donde muchos papás se hacen padres sin ni siquiera haberlo esperado. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál sería su perspectiva en este caso? Un papá de Francia dice lo siguiente: el ser padre exige responsabilidad y atención. Tienes que saber cómo tomar las decisiones correctas. Ya no se trata de ti, se trata de tu hijo. Estoy orgulloso de ser papá. Aprendes algo todos los días. ¿Estás contento? Porque creaste a este ser humano. Esta es una perspectiva muy enfocada hacia la responsabilidad y la atención que se requiere de parte de un padre. Y así lo ve este padre en Francia. Sin embargo, también la realidad es que hay muchos padres que se muestran ausentes dentro de su dinámica con sus hijos. Un papá de los Países Bajos menciona lo siguiente: ser papá es elegir valores y normas y tratar de transmitirlos lo mejor posible. Aquí ya habla incluso de una conciencia clara que como padre deberíamos de tener. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos al aspecto de que al ser padres debemos también nosotros prepararnos para esa actividad. También un padre, por ejemplo, de Australia menciona lo siguiente: ser papá es algo especial para mí por el amor que pone en mi vida, el propósito que me da y la alegría de ver que el amor, la crianza y la orientación hacen crecer a una persona hermosa a la que puedes llamar tuya, como es llamar a un hijo. Qué interesantes son estas perspectivas que acabamos de ver, que se hicieron algunos padres en estos diferentes países. Sin embargo, también tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Por ejemplo, Juan Guillermo Figueroa Perea, que es un académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Colegio de México, comenta algunos datos muy interesantes que me gustaría compartirte. Por ejemplo, él menciona que el papá, dentro de todos sus roles que debe de tener, es el de ser un buen proveedor, el de asumirse como protector y como autoridad y como educador. Esos conceptos que hemos hablado son conceptos que a la manera o en el momento en que los mencionamos suenan sencillos, pero la realidad es que requieren de mucha preparación y requieren de mucho esfuerzo y diría yo de mucha conciencia acerca de lo que es el ser padre. ¿Por qué lo menciono? Porque también existe la figura del papá descrito como violento, como autoritario y como ausente. Eso es algo que vivimos mucho en América Latina y es una situación que deberíamos nosotros resolver de alguna manera o buscar cómo resolverse. En este respecto se hizo una estadística muy interesante. Se les preguntó a jóvenes de 20 a 29 años de edad que tienen ya hijos, ¿verdad? Ellos mencionaron cuál es su modelo o tipo de paternidad que buscan ejercer. Y la respuesta a esto fue algo muy increíble. Ellos mencionaron: lo único claro es no quiero ser como mi propio padre. Y eso es algo muy triste,
porque nos hace pensar en el trabajo que estamos realizando como padres. ¿Será que realmente como padres queremos que nuestros hijos nos recuerden y digan yo quiero ser como mi padre? Y ellos puedan decir, sé que mi papá tuvo quizás sus luchas, quizás tuvo sus problemas, pero siempre me dio un ejemplo adecuado y por eso yo quiero enfrentar la vida como él enfrentó. O ser de este otro grupo de padres a los que se les preguntó a estos muchachos, los cuales mencionan que lo último que quieren ser es ser como sus papás. Esta es una situación que nos debe de hacer concientizarnos. Quiero comentarte, por ejemplo, este problema que existe acerca del padre ausente en nuestro país, aquí en México. En México, según el INEGI, de acuerdo a algunas estadísticas, 4 de cada 10 padres están ausentes de su hogar. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice mucho, porque estamos hablando de un 40% de padres, tan solo en México, que no están presentes en sus hogares. Se puede estar ausente de manera física, pero también de manera emocional, de manera psicológica y diría yo más importante, de manera espiritual. Hay muchos padres que por las horas de trabajo que ejercen y por la preocupación natural de la dinámica de vida, pues se preocupan en estar trabajando y estar enfocados obviamente en llevar esta provisión a su hogar económica. De tal forma que cuando llegan al hogar quizás los hijos ya se encuentren dormidos, quizás los hijos se encuentren realizando alguna otra actividad. Este tipo de ausencia es una ausencia que se vive de una forma en que pasan los años y cuando menos se dan cuenta, los hijos han crecido, tienen sus propias actividades y ya no quieren incluso ser parte de la dinámica con sus padres día a día. Pero también, como mencionaba, hay otro tipo de ausencias. La ausencia que se vive con aquel padre que quizás está en casa y que a lo mejor ni siquiera se preocupa de proveer su hogar, pero que dentro de su hogar está en una manera pues pasiva. Es decir, se enfoca quizás algunos de ellos a cuestiones de vicios como son el alcohol o son las drogas o incluso en estos tiempos, déjame decirte algo, los mismos videojuegos. A veces hay padres que juegan más videojuegos que sus hijos y son situaciones en las que ellos se encuentran ausentes de manera emocional. Podríamos pensar incluso en esta cuestión del uso excesivo que tenemos de los celulares o de las pantallas o de las redes sociales en general, donde se han hecho estudios en los cuales se ve que hay padres que están enfocados a sus teléfonos, que están trabajando con sus pantallas, pero aún teniendo a los hijos a un lado, no les prestan la atención adecuada. Eso es triste, pero es muy real. Y peor aún, también como mencionaba hace un momento, hablamos de la ausencia que tiene que ver con lo espiritual. Esa ausencia donde nosotros como padres, en primer lugar, no estamos fuertes y no estamos preparados en una relación directa con Dios. Y al no estar preparados de esa manera, pues ¿qué podemos esperar de llevar a nuestros hijos también a ese momento donde ellos puedan darse cuenta de su necesidad de tener una relación cercana, seria, íntima con el Creador? Esa ausencia yo pensaría que es la que más afecta a un ser humano, porque podemos pensar incluso en hijos que llegan a ser exitosos en la vida a pesar de que tuvieron un padre ausente o a pesar de que el papá simplemente no mostró interés en el desarrollo de sus hijos. Pero que quizás estos chicos al crecer tuvieron éxito, fueron grandes profesionistas, fueron grandes personajes, tuvieron popularidad, tal vez éxito económico, pero no tuvieron la dirección más importante, la que tiene que ver con la eternidad. ¿Dónde van a terminar estos muchachos que tuvieron esa ausencia? Y es precisamente de todo esto de lo que queremos enfocarnos en este programa que estamos llevando a cabo. El poder tener la realidad de ser esos padres que debemos de ser. Eso es muy importante, que tú y yo lo podamos llevar a cabo. Entonces te invitamos a que por favor puedas acompañarnos en el resto de este programa. Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña y enseguida vamos a ir a algo muy importante, a unas entrevistas que realizamos con algunos hombres afuera en las calles para poder tener esa perspectiva de ellos acerca de qué es ser padre. Vamos a ellas y regresamos en un momento más. ¿Cuál es su nombre?
Carlos Velasco de Lira. Señor Carlos, para usted, ¿cuáles serían las cualidades que se requieren para un buen padre? Híjole, pues sobre todo tener mucho tiempo para ellos, Okay. poder compartir con ellos todo ese tiempo, y pues obviamente mucho amor para con los hijos, ¿no? Porque el hombre, a pesar de que digan que es muy duro y muy rudo, pues al contrario debe de ser, yo creo que debe de ser más tierno con los hijos para que pueda, yo creo que es de las principales cualidades que debe tener. Obviamente después ya está el cumplir, el llevar, el traerlos, el acompañarles siempre durante toda su vida. Yo ya soy abuelo, mira, ahí va mi nieta. Felicidades. Caminando, gracias. Va caminando mi nietecita, ya mis hijos ya volaron de la casa. Así es. Y ahora me toca cuidar a la niña. Excelente. A la nieta, pero ahí anda. Muy bien, excelente. Igual repartiéndole todo lo mejor de mí. Bueno, una de las principales, uno como creyente, amar a Dios sobre todas las cosas, y creo que en eso parte el poder tener esa virtud del amor que tenemos hacia con Dios, demostrarlo hacia los hijos y hacia la esposa. Principalmente, bueno, empezando, no quisiera verme muy cuadrado, pero empezando por la esposa. Okay. Y por supuesto esa cualidad pues emana directamente también hacia los hijos. El respeto, la cordura. Creo que el amor cubre, por supuesto, muchas cosas, pero sobre todo, pues entender que como cabeza pues está Dios con nosotros, ¿no? Entonces, para ti, el que un hombre tenga una relación firme con Dios le ayuda a tener buenas cualidades como padre. Sí, efectivamente, porque, híjole, a Dios no se le pasa nada. Y creo que una de las cosas importantes como padres es ser muy transparentes con nuestros hijos. Así como Dios ve todas las cosas, no le podemos ocultar nada a Dios. Y creo que en ese sentido debemos ser muy transparentes, sobre todo con nuestra familia. Y esa parte pues es primordial. Cuando existe esa cordialidad, ese mutuo respeto, y cuando conoces todo y eres transparente con tu pareja, creo que en ese sentido no debemos de esconder absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, mencionas también esa relación que debe haber con la esposa, que va de alguna manera a beneficiar entonces a los hijos. Eso sería también una buena relación con la esposa, una cualidad de un buen padre. Sí, creo que parte de ello, si nosotros como padres damos ese ejemplo hacia con nuestra esposa, por supuesto se va a dar como resultado que nuestros hijos tengamos también esa relación. Gracias a Dios, bueno, yo lo puedo ver con mi familia, y el hecho de respetar a mi esposa y darle su lugar como le corresponde, pues se puede ver el resultado con nuestras familias. Pues como hemos visto en esas entrevistas, hay muchas perspectivas acerca de qué es ser padre. Y bueno, vamos a ir a unos comerciales, porque después de esto vamos a regresar con un muy buen amigo donde estaremos hablando más a fondo acerca de qué es ser padre. Recuerda, esto es Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Regresamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical, soy tu amigo Alex M. Acuña. Y bueno, nos encontramos una vez más con un excelente amigo, Carlos Zárate, que nos va a acompañar aquí en esta sección donde vamos a estar hablando todavía sobre el tema de paternidad, pero más enfocado acerca sobre el rol que debemos de tener los padres. Les hablo un poco de mi amigo Carlos. Carlos está felizmente casado con su esposa Lili, está bendecido por Dios con la vida de 3 hermosos hijos, Carlos Jafet, David Isaí y Dana Paola. Carlos es licenciado en comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y es pastor y anciano gobernante en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Galerías, aquí en la ciudad de Aguascalientes, aquí en México. Es egresado del seminario Todas las Naciones de Ciudad Juárez, en Chihuahua, y del Instituto Bíblico World Hope Ministries International. También es director y coordinador de escuela para padres, ha estado fungiendo en América Latina en esta rama, y actualmente coordina en la región Centro Bajío, aquí en México, y es miembro de los Ministerios Capellanes de México ACE. Carlos, una vez más, gracias por acompañarnos. Es una bendición que estés con nosotros. En el programa anterior nos platicabas cuestiones muy importantes acerca de la paternidad, y quisiéramos hoy enfocarlas ya más hacia el rol específico del padre. Entonces yo quisiera preguntarte, ¿qué es ser padre? Bueno, básicamente
el ser padre, veíamos en el podcast anterior Ajá. que es una bendición, Ujú. ¿sí? Sí. Pero vaya, yo creo que el hecho de tomar esto, el rol de ser padre como una bendición, te lleva precisamente, lo veíamos, Sí. a la responsabilidad. Ujú. Entonces, más allá de lo teórico, Ujú. debemos ir a lo práctico. Así es. Ok. ¿sí? Y algo, bueno, a mí me gustaría leer lo que dice en 1 Corintios, Sí. capítulo 16, versículos 13 y 14, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto va dirigido a un varón, Sí, así es. ¿sí? Ujú. Y creo que conlleva la responsabilidad de un varón Ujú. que tiene una esposa y tiene hijos, nos hace mucho más responsables. Sí, sí, claro. Entonces aquí lo primero que te dice es velad, otras versiones dicen está alerta, Ya. Sí. Sí, claro. permanece firme en la fe. Ujú. Sí. Algo bien importante aquí práctico es la espiritualidad, lo veíamos también en el punto anterior. Sí, así es. Cómo tú desarrollas una espiritualidad sana, Ujú. ¿sí? Y es esa comunión que tú debes de tener diariamente con el Padre por excelencia, Ujú. que es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos parecernos más a Él? Llevando a cabo lo que Él nos dice en la palabra. La misma palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ya. A veces hacemos las cosas al revés. Ujú. En este orden de lo que le está instruyendo Pablo a los corintios es pon un fundamento firme en la fe Sí. y está alerta. Ujú. Y yo creo que algo que nos ha faltado a los padres es la práctica de estar alerta de cómo nuestros hijos están siendo acechados por el mundo, por Satanás. Son presas fáciles muchas veces de él y a veces es tan fácil que un padre le deje la responsabilidad de educación a otras personas, Sí. y a veces una gran influencia para nuestros hijos son las pantallas de televisión Sí, y claro. los celulares. Sí, así es. Sí, ¿qué Sí. tanto estamos alerta de lo que nuestros hijos están viendo? Ajá. Y eso es en el aspecto espiritual, es algo muy importante que nosotros como padres debemos de cuidar. de cuidar. Otro aspecto importante aquí es qué les estamos mostrando nosotros a nuestros hijos. Sí. Dice aquí Pablo, portaos varonilmente. Parte de estar presente con tus hijos es que ellos vean la influencia que tú les estás dando de acuerdo a la palabra de Dios. Algo que está bien demostrado ahora que con la cuestión del género y que hay mucho homosexual, está muy, muy marcado ahí en aspectos que te llevan a que alguien se identifique como homosexual, Ya. la ausencia del padre. Ya. Es Ellos un rasgo. nunca vieron Sí. la varonilidad de su papá para poder guiarse en él y tomar un ejemplo, ¿verdad? Sí, así un es. ejemplo en el cual ellos pudieran definir su hombría. su hombría. Sí, así es. Así es. Entonces, yo creo que es algo bien importante. Y otra cosa que debemos de enseñarle a nuestros hijos es la importancia de esforzarnos. Ya. ¿Sí? Tristemente hoy en la actualidad vemos muchos padres que brillan por su ausencia, o si están presentes, pareciera que no están. Ya. Están presentes de cuerpo, pero no realmente como deberían de estar. Así Sí, es. sí. Y parte también importante aquí, yo creo que esto es vital. Si vas a mostrarle tu hombría, una espiritualidad a tus hijos, que ellos vean que no solo predicas, que lo haces tú. ¿sí? Congruencia. Congruencia. Sí, así es. ¿sí? O sea, que haya esa sí, pues es congruencia, ¿no? así Decir, es. mi papá me dice esto, Y lo pero vive. también lo vive. Claro. Sí, Es sí, algo claro. que yo aprendí de mi padre. No, la verdad, Sí. si algo que tengo que me motivó de mi padre y me fijó fue eso. O sea, él me enseñó más con lo que hacía que con lo que me decía. Wow. ¿sí? Y eso es
vital Sí. para una relación padre e hijos. Sí. Y algo bien importante, que todo lo que nosotros hagamos con nuestros hijos se ha hecho con amor. Así es. Sí. Eso es clave. A veces nos han enseñado a nosotros a no mostrar Como por ejemplo Entonces, el aspecto de la cercanía física. ¿no? exactamente. Con ellos. Un Un hombre abrazo, no abraza, sí, un beso. un hombre no besa, Sí, así es. un hombre no llora, un hombre no fracasa, siempre es exitoso. Y yo creo que la hombría no se trata Así es. de tapar eso. Así Se es. trata de que tus hijos también te vean que tienes luchas, que tienes carencias, que te esfuerzas, que tienes debilidades y que inclusive pecas y caes. Sí. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos y le damos a entender a nuestros hijos que nosotros somos perfectos y no debería de ser Es eso. una gran mentira. Es una gran mentira. Sí. Entonces, parte de lo que nuestros hijos necesitan y lo que el mundo actual necesita es ver padres presentes, padres amorosos, padres que pueden dejar un tiempo de trabajar Sí, sí. y estar con la familia. Estar con ellos. Yo encuentro un equilibrio cuando Dios da la ordenanza y dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. Sí, ciertamente. Los hombres así somos, nos vamos a los extremos. Sí. O descansamos mucho o trabajamos mucho. Y no debería de ser así. Así es, sí, sí. O sea, Dios da el equilibrio. Tú, hombre, fuiste hecho y dijo, vas a sudar. O sea, Sí. vas a esforzarte por sacar adelante el trabajo y a tu familia. Pero también la otra parte importante está el descanso. ¿Qué estamos haciendo con nuestro descanso los padres? Yo creo que son tiempos esos valiosos para dedicarlos a la familia, que ellos vean que los amas. Sí. Y como volvemos a lo mismo, o sea, que no solo sea de labios hacia afuera, que ellos puedan sentir Sí. y puedan palpar el amor que nosotros les damos como padres. Así es. Y entonces, si nosotros resumiéramos esto, podríamos decir que una definición de un padre, que es un padre, debería de ser aquella persona que está presente, que se esfuerza, que ama y que da un ejemplo y se porta varonilmente, ¿no? Así Conforme a lo es. que nos acabas de compartir. Y dentro de eso, Carlos, entonces tú cuáles has visto o has detectado que son los retos a los que los hombres cristianos nos enfrentamos en ese esfuerzo por ser padres. Pues yo creo que el principal reto es a no ser pasivos. Ok. Sí, Ya, eso interesante. es bien importante. Sí, sí, sí. O sea, actualmente, tristemente, por la diferencia de, pues, con todo esto que se está dando de los géneros, Las y ideologías, el y feminismo, todo eso, vemos que se está siendo relegado la verdadera imagen que debemos demostrar como padres. Sí. Entonces yo creo que uno de los retos es eso, no ser pasivos. Debemos involucrarnos más con la familia, con Sí. nuestros hijos, del hecho de pues a lo mejor suena repetitivo, pero es pasar tiempo con ellos. Claro. O sea, debemos de cambiar del diálogo, del discurso, a que ellos vean que realmente estamos haciendo nuestra labor de padres. ¿Cuántas veces nos interesamos de sus estudios, de los problemas que tienen, quizás con los compañeritos? ¿Cuántas veces nos involucramos en las actividades de la escuela? Aún en la iglesia, vamos con nuestros hijos a la iglesia Sí. y pensamos que la responsabilidad de educarlos espiritualmente es de los maestros. No, los pastores, los maestros, los líderes Sí. de la iglesia solo son un apoyo para nosotros, Sí. en el sentido de a lo mejor darnos el empujecito para decir tu responsabilidad es tuya, padre. Sí, así es. Tú eres el responsable de guiar a tu hijo a tener una relación personal con Dios, a tener una identidad correcta, a tener principios bien fundamentados y a cumplir con el propósito que Dios ha creado para ti. Decían los puritanos, ¿verdad?, que ellos querían más en un pastor por cada casa, por cada hogar, ¿no? Así es. Y a veces es muy fácil como dejar la responsabilidad a alguien más.
cuando es algo que es nuestro, ¿no? Entonces sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Uno de los mayores problemas es la ausencia, ¿verdad? Que se tiene y el ser pasivo. Esta palabra es fuerte, pero es muy, muy real. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar hablando de este tema en un momento más, Carlos, y les agradecemos mucho que sigan aquí con nosotros. Por favor, no se vayan. Tenemos mucho más que hablar con nuestro amigo Carlos Zárate. Recuerda, esto es Hombre Radical. Vamos a unos comerciales. Regresamos. Bienvenido una vez más aquí a tu programa Hombre Radical. Estamos con mi amigo Carlos Zárate hablando del tema sobre qué es ser padre. Y hace un momento pues hablábamos de la ausencia, que es uno de los problemas que se viven principalmente, y hablábamos también de la pasividad, que también es otro de los problemas que creo como padres en ocasiones podemos enfrentar. Carlos, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que nos enseña más a fondo también las Escrituras acerca del rol de padres que debemos de llevar? Bueno, algo más que teórico, yo creo que la palabra te lleva a que seas un padre que lleve a la práctica los principios que enseñas. Okay. El Salmo 127:4 dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Wow. Entonces eso te lleva a entender que Dios te da a tus hijos para que ellos logren entender cuál es el propósito aquí en la vida, y tú seas como el maestro de ellos, el guía, para que a su tiempo los lances como flechas en la dirección correcta. Qué interesante, sí, claro. Y eso habla de la responsabilidad que tú tienes como padre. Sí, o sea, si no sabes los principios bíblicos de la Biblia, de todos modos eres responsable, pero si lo sabes, te vuelves hay más responsabilidad. Sí. Entonces, imagínate lo que Dios nos va a demandar a nosotros. Sí. Si cuando Él nos dé cuentas de sus hijos, cuando Él nos pida cuentas de nuestros hijos, perdón, sí, así es. tú llegues y les digas, pues no supe qué hacer con ellos. Sí, es y Él va a decir, te di una labor, y tú debiste llevarlos y guiarlos en el camino correcto, y ver descubrir sus capacidades, entenderlos, conocerlos. ¿Para qué? Para que lo que Dios haya determinado para ellos, tú te vuelvas una guía y que ellos lleguen al propósito que Dios quiere para ellos. Sí. Es direccionarlos, empieza con instruirlos. Esa es la palabra, instruye al niño en su camino, para que aunque fuere viejo, no se aparte de él. Es instruirlos, guiarlos, aconsejarlos. Cada etapa de los hijos se vuelve diferente. ¿Sí? Hay etapas donde es preventivo. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Tú vuelves y dices, hijo, no hagas esto puede pasar esto. Sí. Pero también la educación, la instrucción se vuelve muchas veces correctiva. Claro. Ya hiciste esto, ¿sabes ¿Cómo qué? se resuelve? Va a haber corrección, pero vaya, hablando de hacerlo con amor te equivocaste, necesitas pedir perdón a Dios, a quien hayas ofendido, pero vamos adelante, siguiendo en la instrucción. Así es. Eso es una gran responsabilidad. A veces educamos a nuestros hijos para que obtengan una carrera, para que tengan un buen trabajo, para que elijan a una buena esposa, que eso es bueno. Claro. Sí, pero muchas veces no los instruimos en cuanto a su temor al Señor. Dice Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y muchas veces dejamos a un lado la importancia de cómo está su corazón delante de Dios. Algo que debemos de enseñarnos es a pastorear su corazón. Sí, así es. A veces caemos en el error de querer cambiar las conductas de nuestros hijos. ¿Sí? Y es tan fácil a veces que ellos se comporten de la manera que tú quieres. ¿Sí? Y eso no es lo principal. El problema está en su corazón. Sí, claro. Y tú debes de enfocarte en saber cómo está su corazón. ¿Sí? Porque delante de los demás nuestros hijos se pueden portar muy bien, dicen, ya cumplí, ya me quito la máscara, me quito lo que me exigen y acá hago lo que... No, es confrontarles y decirles, ¿sabes qué? Todo lo que tú hagas,
Quizás no te vea alguien, pero el que te está viendo es tu creador. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿cómo actúas tú delante de tu Padre Celestial? Claro. Con temor. ¿Por qué me obedeces a mí? ¿Por conveniencia? ¿Por interés? Dios conoce el corazón de cada uno de los hijos y sabe por qué hacen las cosas. Entonces hay que guiar a los hijos a que entiendan que el camino que Dios les tiene preparado aquí tiene que ver más con su relación con Dios que con nosotros. Pero nosotros somos el medio para transmitirles esas verdades. Sí, y el ejemplo que nos pones, ¿verdad? Precisamente de ese arquero, ¿verdad? De ese arquero donde hace la analogía de los hijos como flechas en la aljaba, ¿verdad? Que la aljaba es esta cosita que se ponían para guardar la flecha, ¿no? Y interesante es saber que quien estaba como un arquero no podía ser cualquier persona, sino que tenía que ser una persona preparada para tomar un arco, para tomar una flecha, para direccionarla bien hacia un punto antes de lanzarla, ¿no? Es decir, creo que era una persona que no iba a desperdiciar las flechas que tenía, y eso creo que nos trae todavía un mayor grado de responsabilidad, ¿no? Así es. Por ejemplo, Proverbios está dirigido a los hijos. Sí. Escucha, hijo mío, el consejo de tu padre. Claro. Y luego a veces uno lo lee y dice, todo lo que está demostrado es consejos a los hijos, consejos a... Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos como padre. Sí. O sea, yo no puedo dar un consejo, tomado del mundo, de filosofías vanas, y dárselo a mi hijo. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. Decir, si la Biblia le pide a mi hijo que escuche mi consejo, entonces yo tengo que prepararme espiritualmente, moralmente, para darle consejo sabio a mi hijo. Exacto, así es, ¿no? Y qué triste, pensándolo en esta misma enseñanza de las Escrituras, pensar en una flecha desperdiciada porque no supiste guiarla hacia un punto efectivo. Y lo hace algo fuerte. O sea, lo hace algo que nos debería de hacer, espero no exagerar, pero nos debería hacer temblar, no pensar. Así eso. es. Y parte de, si yo quiero tener hijos con identidad, pues obviamente yo tengo que tener bien definida mi identidad. Por supuesto, así es. O sea, no puedo darles algo que yo no tengo. Exacto. Y la responsabilidad es esa. Precisamente el Antiguo Testamento termina con esa frase, dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Pero ¿de quién es la primera responsabilidad? Volver el corazón del padre hacia el hijo. Así es, y no estar perdido en otras cosas. Exactamente. Sí. Y en ese sentido, Carlos, ¿qué nos impide? O sea, ¿qué nos impide como hombres? ¿Qué has detectado tú que como hombre nos impida cumplir ese rol bíblico? Pues a veces mencionaba hace rato, o sea, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios no nos ha mandado aquí a cumplir nuestras expectativas. Eso es muy interesante. Como hombre, como padre, como esposo, Dios no nos ha mandado a cumplir nuestras expectativas. Él quiere que nosotros cumplamos las expectativas que Él tiene de nosotros como padres. Ya, así es, así es. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo haga las cosas de tal manera que Dios sea glorificado y los propósitos que Él tiene para mis hijos, hablando de la paternidad, se cumplan en ellos. Así es. Porque yo puedo lograr ser el hombre más rico del mundo, puedo tener doctorados, maestrías, muchos estudios, puedo tener muchas posesiones, puedo involucrarme en muchas actividades, tanto desde el trabajo, de la iglesia, pero tu principal ministerio, ¿cómo está? Sí, entonces yo digo que necesitamos enfocarnos y no dejarnos guiar por lo que el mundo te ofrece. Sí, al final de cuentas, la vida de un padre es sacrificio. Así es. Sí, la vida de un padre debe de ser valorada por eso. O sea, ¿qué hiciste tú por tu familia? ¿Qué hiciste tú por tu esposa? ¿Qué hiciste tú por tus hijos? La responsabilidad que Dios te da para poder llevar a cabo ese rol de ser padre, que realmente es una labor noble, no es fácil, pero vaya, tenemos las herramientas. Así es. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dado para poder lograrlo
y llegar a la meta. Así Que es. esas flechas Den den en el blanco, en el ¿verdad? blanco. El blanco adecuado. Así es. Sí, esto es algo que debemos de concientizar de manera muy profunda, muy clara, ¿verdad? El comprender que es algo de que daremos cuentas al Señor algún día y que es lo que Él ha designado para nosotros como padres. Me gusta mucho lo que mencionas también en este sentido acerca de el como padres no distraernos, ¿no? Hablabas de enfoque. Y creo que es una de las cosas que se ha perdido porque nos desenfocamos. A mí me da mucha tristeza pensar que en ocasiones, tanto en hombres como mujeres, el pretexto del divorcio es que quiero yo desarrollar mi vida, es que quiero alcanzar mis metas, quiero alcanzar mis sueños, y dentro de esa filosofía falsa se llevan entre los pies a los hijos. Así es. Es triste pensar que eso sucede, ¿no? Y se convierte en uno de esos errores, ¿verdad? Dentro también de tu experiencia que has tenido, Carlos, me gustaría nos compartieras un último consejo para cerrar esta entrevista para los papás. ¿Qué les dirías tú a los papás? Pues algo es el hecho de que si se siente que no ha desarrollado la paternidad como debería, Sí. es la esperanza. Ok. O sea, tenemos Sí. esperanza en Así que es. si retomamos nuestro rol de ser padres, como decía, si ya identifiqué en que estoy fallando como padre, Sí. bueno, voy a buscar el definir Así es. una base sólida para poder darla a mis hijos. Así es. ¿Sí? Y reafirmarlo. Así es. Reafirmarlo. Yo creo que constantemente estarnos recordando, Dios me hizo con el propósito hermoso de ser padre. Tengo que cumplir con esa meta. O sea, no se desanime. O sea, si hay padres que nos están escuchando, que sienten que no están haciendo su labor correctamente, eso es bueno, pero hay que buscar la solución. Así es. Y la solución la tenemos en la palabra de Dios. Así es. O sea, Él Carlos, es la guía para poder ser llegar. mejores padres. Así es. Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Te agradezco mucho estas entrevistas que nos has concedido. Son de mucha bendición y estoy seguro que lo serán para todos los que nos ven. Gracias a Dios y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Carlos. Que sea de bendición. Esperamos verte en otras. Claro acá que con sí. nosotros. Con Así mucho es. gusto. Muchas gracias, Gracias. Carlos. Y gracias a todos ustedes. No se vayan, vamos a unos comerciales y regresamos a las conclusiones. Recuerda, este es tu programa Hombre Radical. Como hemos visto aquí en las entrevistas y desde la introducción del programa, el ser padre es algo en lo que tenemos que prepararnos, que tenemos que poner mucha atención, porque no solamente es una cuestión de vida personal, sino que es una cuestión que va a trascender también hacia nuestros hijos. Qué importante es tomar todo esto en cuenta. Veíamos que el ser padre pues realmente es una bendición de Dios, pero que es una bendición que conlleva también una responsabilidad, porque un día, tarde o temprano, estaremos delante de Dios y Él nos va a pedir cuentas acerca de nuestro papel como padres. Hubo un grupo en los años 1600 que fue el grupo que colonizó prácticamente los Estados Unidos. Ellos venían de Inglaterra. Era el grupo de los puritanos. Fue un grupo que al llegar a los Estados Unidos comenzó con bases bíblicas una sociedad que precisamente estaba fundamentada en todo lo que el Señor ha dejado muy en claro en las Escrituras. Y el ser padres para los puritanos era precisamente un aspecto muy importante. Quisiera leerte de manera breve algo al respecto de los puritanos. Un excelente resumen de la tarea y autoridad mutua de los padres puritanos en relación a sus hijos está constituido en el Pacto Eclesiástico de 1677 de la Congregación de Dorchester, Massachusetts, que exigía de los padres lo siguiente: reformar nuestras familias envolviéndolas en una atención consciente para organizar y mantener la adoración de Dios en ellos y caminar en nuestras casas con corazones perfectos en un fiel cumplimiento de todas las tareas del hogar, educar, instruir y encubrir a nuestros hijos y nuestras familias para que guarden los caminos del Señor. Llama mucho mi atención que en esta declaración de Dorchester que realizaron en 1677 los puritanos, ponen un énfasis muy importante en que los hijos estén establecidos en su fe en el Señor.
Si observamos, aquí no está hablando tanto en cuestión de que sean exitosos en sus negocios, de que sean grandes profesionistas, de que se lleguen a casar y sean muy felices con su esposa. Está hablando acerca de estar firmes en Dios. Y creo yo que esa es la tarea principal que como padres debemos de ejercer. Y de aquí que tengamos tanto que aprender acerca de esta temática de ser padres. Thomas Watson, que fue también un famoso predicador y escritor, dice lo siguiente de los padres cristianos: se esforzaron mucho para que sus hijos sean más hijos de Dios que suyos propios. Qué interesante es esto. Me encanta esta frase de Thomas Watson, porque él especifica que el esfuerzo de los padres debe de estribar en que nuestros propios hijos se vean más como hijos de Dios que como nuestros propios hijos. Qué importante es eso. Y creo que eso debería de ser entonces como una línea de medición o un estándar en el cual nosotros podemos basarnos. ¿Qué tanto mis hijos se conciben o qué tanto yo anhelo que mis hijos se puedan concebir como hijos de Dios? Más allá que mis propios hijos, ¿verdad? Es decir, que ellos puedan tener un criterio muy fuerte acerca de quién es Dios y por lo tanto una identidad muy fuerte en Dios. Me encanta un versículo que dice la Escritura: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me va a recoger. Y esa debería ser la postura de todos los creyentes. Nuestra prioridad es el Señor. Y entonces un padre que sabe que la prioridad es el Señor debe de transmitir eso mismo también para sus hijos, para que ellos tengan esa confianza en el Señor. También es muy importante recordar lo siguiente. Hay un escritor que se llama Richard D. Phillips. Richard D. Phillips escribe un libro que te lo recomiendo mucho, que se llama El mandato masculino. Y él dice lo siguiente, menciona esto: que debemos nosotros leerles las escrituras a nuestros hijos. Es decir, debemos de ser pastores de nuestros hijos. Muchas veces sucede en la iglesia que nos confiamos demasiado en el trabajo que hace el pastor, o el trabajo que hace el líder de jóvenes, o el trabajo que hacen en la escuela dominical con nuestros hijos. La realidad es que ese trabajo es precioso, pero no debe de ser el fundamento de nuestros hijos, sino que nosotros como padres debemos de convertirnos en los pastores de nuestros hijos. Él menciona, Phillips, que la Biblia es viva y eficaz, como lo dice Hebreos 4:12. Menciona también, por ejemplo, que la Biblia, las Escrituras van a dar vida a los corazones de nuestros hijos, como menciona Isaías 55 del 1 al 11. Menciona también que da luz y que da sabiduría, como lo dice el Salmo 19 del 7 al 9. Entonces, leer las Escrituras con nuestros hijos es muy importante. Otro de los aspectos que también nos sugiere poder nosotros realizar el hermano Phillips es el orar con nuestros hijos y orar por nuestros hijos. ¿Eso qué implica? Implica algo precioso. Implica conocer a nuestros hijos. Si tú no conoces a tus hijos, no vas a saber de qué orar por ellos. Tienes que conocerlos. Y también tiene que implicar lo siguiente: no solamente el tú orar por ellos, sino incluso generar una relación tan especial con ellos que les puedas pedir: hijo, ora por mí también. Y para que tu hijo ore por ti, necesita también convivir contigo. Todo esto implica un tiempo, implica el que puedas tú realmente invertir tu vida en tus hijos. También un punto que menciona en el mandato masculino el hermano Phillips es el de trabajar. La Escritura nos enseña desde el principio, desde Génesis, que nosotros debemos de esforzarnos. Eso es algo muy importante para los hombres. Y el tener en cuenta el esforzarnos, créeme, nos va a ahorrar muchos problemas. Problemas como el estar pensando: y es que tengo que invertir tiempo en esto, tengo que trabajar en aquello. Yo te sugiero algo: hazte a la idea de una vez, porque eso te va a quitar muchos problemas en tu vida y vas a realizar las cosas con alegría. Entonces, el trabajar con tus hijos se vuelve algo precioso. ¿Por qué? Porque los vas a involucrar en tus proyectos, y no nada más es que los involucres en tus proyectos, sino tú también involucrarte en el de ellos. Involucrarte en ese proyecto del equipo de béisbol donde a él le gusta tanto ir. Involucrarte en ese proyecto de arte donde tu hija quizás le fascina estar. Involucrarte en todas esas áreas, pero también tú, de vez en vez, poderlo involucrar en tu trabajo. Platicarle de qué se trata tu trabajo, platicarle cómo se va desarrollando todo en tu trabajo, llevártelo a la oficina si puedes, ¿por qué no? Llevártelo a esa área donde tú te desarrollas, y eso requiere de ese esfuerzo. Y algo muy importante también, porque a veces se nos olvida, el jugar con ellos. Esto también lo menciona el hermano Phillips en su libro El mandato masculino.
¿De qué se trata de esto? Se trata de compartir juntos momentos alegres y divertidos. Momentos donde te rías con ellos, momentos donde les hagas cosquillas, momentos donde les cuentes un chiste o les digas una broma. Momentos donde ellos puedan estar alegres y que nunca puedan olvidar. Todos ese tipo de momentos son importantes. Entonces recuerda muy bien estos 4 puntos que nos comparte aquí precisamente el hermano Phillips. El de leer con ellos la Escritura, el de orar con ellos, el de trabajar con ellos y el de jugar con ellos. Y quiero cerrar con un punto extra que yo quiero añadir aquí. Y lo quiero añadir por el tiempo en el que vivimos en la actualidad. Es un punto extra muy importante. Y esto es para casados, para papás que son casados y que viven con su familia, pero también para padres que por alguna circunstancia de la vida son divorciados. ¿Y cuál es ese punto? Amar y cuidar a la mamá de tus hijos. Eso es muy relevante y era una práctica puritana que se tenía muy en cuenta. El amor que tú des a tus hijos va a ser una muestra muy importante de cariño y un ejemplo que ellos van a reproducir. Te repito esto, ya sea que estés casado o que estés divorciado, porque si estás divorciado, al llevar una buena relación con tu expareja y estar supliendo no solo lo económico, sino todo lo demás a tus hijos, sin duda va a dejar un ejemplo precioso para ellos, convirtiéndolos en hombres de valor. Quiero recordarte que esto es Hombre Radical y quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda, tienes en mí también un amigo, aquí puedes escribirme, puedes acercarte también. Mi nombre es Alex M. Acuña. Te esperamos en el siguiente programa. Hasta luego.